Bien, continuamos con quienes nos visitan hoy, David, Javier, y estamos analizando recién el tema este de la prohibición de las exportaciones de carne por 30 días. ¿Qué significado, Javier, puede tener esta actitud temporaria? Mira, ahí completando lo que tan claramente explicaba David en cuanto a la previsibilidad y la necesidad de reglas, esto esconde ahí otra cuestión que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. Los eslabones de la cadena de ganado y carne tienen muchos actores. Y uno de los actores que ustedes habrán escuchado por estos días tener mucha notoriedad y mucha preponderancia es los frigoríficos exportadores nucleados en lo que se denomina el consorcio ABC, ¿sí? Los grandes exportadores. Hay una etapa, unos meses de definición del negocio de exportación, puntualmente con China, que ha cambiado el paradigma del negocio, que se llevan adelante estos meses. ¿Por qué? Porque en estos meses salen toda la vaca rechazo o vacía o sin criar un ternero, sin quedar preñada de los campos, los rechazos de los tambos. Ese negocio de la vaca es un negocio bastante importante para cubrir los cupos de China. Los chinos básicamente compran mucho esa vaca, mucho la hacen hervida, hierven todo lo que es carne con tendones, carne con fascias musculares, ellos hacen un tipo de sopa, en fin. Es muy apetecible y es una carne que en el mercado interno argentino no tiene ningún tipo de validez, ni siquiera para hacer salchicha. Por lo tanto, el consorcio ABC necesita hacerse de mercadería. Y como David explicaba, gracias al tractor chino empezó a haber nuevas inversiones de nuevos jugadores en el interior, que empezaron a pujar por el precio, como son estas pequeñas plantas o plantas chicas, como lo es en este caso el frigorífico nuestro que hizo la inversión, para poder tener cupo de mercado. ¿Qué hacen? Pujan por la mercadería, pujan por el precio. Lo que está haciendo este gobierno, enmascarado en querer darle solución barata a su gente, justamente concentrar el negocio de la vaca, en esto que aún te dicen, no, vamos a racionalizar el mercado porque es su facturación y demás, le están dando el monopolio a 2 o 3 grandes del negocio de la vaca, a costa del costo del productor, que va a bajar el precio de la vaca porque va a quedar en menos manos, es fácil, cuando vos tenés menos puja, menos demanda, te acomodás con el precio y cae el precio, y van a destruir un eje importante de rentabilidad del 80% de los productores ganaderos argentinos que tienen menos de 200 cabezas. O sea, este gobierno, ¿a quién defiende? Está destruyendo al pequeño, está destruyendo la economía del criador de zona marginal, la ganadería de cría se hace en zona marginal, y está haciendo un negocio con los exportadores a cambio de las carnes baratas, de las baratas que tenemos, que vienen ofreciéndole, aparte del conurbano y algunos cordones, que no llega a todo el país. Papelito para la tribuna, Hugo, y eso esconde. Nosotros no podemos ser cómplices y mirar para otro lado de eslabones de la cadena que van a hacer un negocio fabuloso con el esfuerzo de los productores. Yo tengo una pregunta ahí para hacer desde el punto de vista económico y conociendo las políticas hacia las cuales tiende esta administración de gobierno, que es, ¿por qué no acudió, o todavía estamos a tiempo, y discúlpenme la palabra que voy a decir, a la retención a la exportación de carne, que también cumpliría una función antiinflacionaria como lo cumple con los demás cereales o la soja? Y que yo creo que es el paso que se viene. Creo que es el paso que se viene, la retención de la carne, y es muy probable que de vuelta a la misma receta del 2008, los subsidios para los feedlots. ¿Y en qué terminó los subsidios para los feedlots? Negocio para los amigos, donde nunca le llegó a ningún productor, y los feedlots grandes, amigos del poder, hicieron unos negociados donde no engordaban nada, pero cobraban los subsidios. Y, por supuesto, el retorno atrás. Son todas políticas que ya las vivimos. Y el retroceso que hubo en esos 12 o 10 millones de cabezas que se perdieron, es realmente después poder recuperarlos, no se recupera así nomás, porque el golpe que se le pega a ese productor, ponerle el nombre que quiera, de 50 años, 60 años, no vuelve más. Y los hijos no vuelven más después de un más. Entonces, lo único que hace que los grandes productores o las grandes concentraciones de multinacionales tomen esos campos, los produzcan ellos, y los argentinos
quedemos afuera del sistema productivo. Ahora, bueno, Sí, el tema sería mucho más sincero. ¿Puedo Sí, agregar algo? sí, A su claro. vez, esconde algo. Vos dijiste, ¿por qué ya no pudiéndolo haber hecho, por qué no lo hicieron? Porque hay una diferencia sustancial a la que nos llevó el conflicto cuyo epicentro fue el 2008, es que el gobierno ahora está muy débil, con mucha deuda, necesita de los dólares y está jugando a la especulación. Y dentro de la coalición de gobierno, Hugo, todavía quedan algunos, muy pocos, cada vez menos, que están fuera del Instituto Patria, que necesitan de dar señales a los mercados, dar señales a los acreedores, y necesitan los dólares genuinos. El negocio de la carne generó de ingresos en concepto de retenciones por poco más de 900 millones de dólares para el gobierno. Vienen vencimientos, por eso no lo han querido hacer, porque no es un negocio central como sí lo puede ser la soja o el maíz, que es lo que se está planteando. En definitiva, todavía quedan algunos cuerdos dentro del gobierno que le dicen, Guzmán dentro de ellos, creo, che, tenemos que negociar intereses, tenemos que negociar pagos, y si damos estas señales que más allá de que pueden en el corto plazo parar la ola de manera electoralista, en el mediano es realmente la teoría de la manta corta, ¿no? Se van a quedar tapados los pies y el problema va a ser mayor. Esa es la explicación por la que quizás todavía no han ido más a fondo, ¿no? Y el precio de la soja que ha venido últimamente favoreciendo, ¿ustedes presienten alguna modificación en el porcentaje de retenciones o no? Lo que pasa es que No, para la yo soja... creo Dale, dale. que pueda haber una modificación por la necesidad de divisas que tienen, pero sí creo que esta decisión sobre la carne puede, alguna decisión de algún productor que tenía dudas con la vaca, tenía dudas con algo, es un masazo y a lo mejor algún lote se va de la ganadería para la sojización o para el maíz, que es algo que desde nuestra entidad y desde Cartes siempre hemos defendido el arraigo, hemos defendido la producción mixta. Bueno, es algo que estos precios de la soja, estos precios del maíz, pueden ser que algún productor, sumado a esta decisión del gobierno, se retire de la actividad. Bueno, es parte de lo que necesitamos como sector, poder dialogar con el gobierno y tener las políticas claras, ¿no? Y hoy hay diálogo con el gobierno, hay políticas claras, porque ustedes recuerdo cuando nació este programa también hace 12 años atrás, es que comenzaron a tener una actitud más proactiva en cuanto a sumarse a la política. Y creo que han generado ciertas herramientas dentro de que son defensas de los ataques que pueden haber tenido por políticas no convenientes al sector. ¿Y cómo evolucionó eso? ¿Han visto se ha visto positivo este cambio de actitud de la sociedad rural? Te la dejo, Javier, a vos, a esa. Sí, sí. Yo creo que hemos evolucionado. Sí, claro. Sí coincido con vos en haber pasado de la quizás propuesta de la reacción a la acción. El 2008 fueron tiempos muy duros, pero lamentablemente cuando vos tenés gobiernos que ponen lo dogmático por sobre lo práctico y lógico, como todo hace pensar que nos está ocurriendo, vos fíjate, el presidente Fernández fue el primer presidente, fue el primer grupo que recibió, fue a la mesa de enlace de entidades agropecuarias, sí, cuando asumió, el 10 de diciembre. Creo que el 20 o el 15 de diciembre se reunió y dijo que venía a cerrar la grieta con el campo, que había aprendido, que iba a dialogar y que no iba a tomar ninguna decisión que involucrara al sector primario o al sector productivo sin consensuarla y sin dialogarla. Bueno, hizo todo lo opuesto. Está bien, lo llevó adelante, lo llevó la realidad, la pandemia, pero hizo todo lo opuesto. Nosotros empezamos a tener muchísimas más actitudes de propuestas. Tenemos infinidad de trabajo. La mesa de enlace presentó 14 puntos de desarrollo. No fuimos escuchados nunca. Pudimos interpretar que la política era la forma de participar, de hecho lo pudimos lograr. Y ojo, esto debo ser honesto, no con este gobierno simplemente. El anterior, nosotros tuvimos un ministro de Agroindustria de la Nación como Ricardo Bullaile, hombre nuestro, de CRA, y no fue entendido, no pudo llevar adelante un montón de situaciones, la política se lo comió.
Lamentablemente en Argentina formamos parte de un sector muy dinámico en cuanto a la generación de divisas, muy caro a los aspectos fiscalistas de muchos gobiernos para tapar distorsiones, por lo tanto todavía no hemos podido dar ese salto para generar mayor conciencia. ¿Por qué? Porque la Argentina coyuntural siempre se lleva puesta a la Argentina de mediano y largo plazo. Y si hay algo que nuestro sector necesita, es el mediano y largo plazo. Por ende, el horizonte de participación nuestro genera muchos escépticos, mucha bronca en el productor. Entonces nos cuesta poder arrimar gente a las entidades para hacer esto de pasar de la reacción a la propuesta y de poder seguir. En ese camino estamos, no es fácil, pero bueno, hemos evolucionado. De todas formas, Javier, y esto ya corre por cuenta mía, después vos me corregís, las reuniones de la mesa de enlace con Basterra son reuniones de buenos modales y nada más, como lo sabemos llamar, kirchnerismo de buenos modales, y después las decisiones, Basterra se entera por el boletín oficial o por C5N, porque no se entera por nadie le informa, o esa es la sensación que nos da a nosotros, ¿no? Que son reuniones totalmente infructuosas, de pérdida del tiempo, donde dialogamos entre sordos. Así es. No tiene peso político el Ministerio de Agricultura de la Nación, Hugo. En un país tan dependiente de lo que fiscalmente genera el sector, nadie le va a dar un vuelo político al Ministerio de Agricultura y Ganadería como realmente lo tiene. De hecho, si ustedes pongan a ver el pasado reciente de la Argentina, en la década del 90 ni siquiera éramos un ministerio, era una secretaría del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la necesidad fiscal del gobierno y al presupuesto de la nación. Entonces, nadie le va a dar, lamentablemente creemos, nadie le va a dar vuelo a un ministerio que puede hasta hacerle sombra al mismo Ministerio de Hacienda, ¿no? Así es. Bueno, hemos llegado al final, le agradezco muchísimo la participación, esperemos que en próximos programas nos encontremos para hablar de cosas que sean unas propuestas más positivas para el sector. No digo que los beneficie, pero son por lo menos que sean políticas de coherencia y que de alguna manera sirvan para crecer, para generar divisas que se puedan luego distribuir, porque estas políticas creo que no tienen el objetivo claro. Así que muchísimas gracias, me despido de ustedes y yo me voy al último corte. La segunda ola ya llegó. Si te cuidas no contagias. A la segunda ola dale bola. Vos ya sabes cómo hay que hacer. Usa barbijo y alcohol en gel. Toma distancia, por favor. Si haces tu parte, todo es más fácil. Si haces tu parte, de esta salimos todos juntos. La segunda ola es cosa seria. Que no te lleve puesto. Actúa con responsabilidad. Gobierno de Río Cuarto. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 46 27 614. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Jockey Club Río Cuarto, junto al desarrollo de la ciudad.